Bien chicos, en este nuevo video vamos a aprender a crear un fondo para nuestra página web. Para esto vamos a recordar algunas acciones que nosotros realizamos en el programa de Photoshop, que es donde vamos a crear esto. Pero antes de eso vamos a recordar que toda página web debe contener una zona de encabezados, una zona de contenidos y en la parte inferior una zona de pie de página. ¿Ok? Indistintamente, también puede existir una zona de menús que pueden estar al lado izquierdo, como es mi caso, al lado derecho, en la parte superior, media o inferior. En realidad, esta zona de menús puedes ubicarla según tu diseño donde quieras. Dentro de nuestro fondo de página web vamos a crear un texto para nuestra página web y también vamos a colocarle texto a nuestros botones según las opciones que hemos quedado. Lo demás textos de nuestra página web ya lo definiremos directamente en Dreamweaver. ¿Ok? Entonces vamos a empezar de cero. Vamos a abrir un archivo nuevo en Photoshop y vamos a colocarle las dimensiones. Para este caso yo te recomiendo que trabajes con dimensiones de 1200 píxeles de ancho. Recuerda que aquí tienen que estar marcados los píxeles y 650 píxeles de altura. La resolución la dejamos en 150 píxeles por pulgada, lo demás no lo cambiamos y el contenido en fondo le vamos a poner blanco. Ok, lo ponemos ok aquí. Vamos a activar las opciones de Photoshop. Muy bien. Y estamos listos para empezar. A ver, primero vamos a iniciar colocándole el fondo. El fondo. Recordemos que los fondos pueden ser fondos sólidos, o sea, fondo de un solo color, fondos en degradé o también imágenes como fondo. En mi caso vamos a empezar primero con un fondo en degradé. A ver, vamos a buscar aquí en esta herramienta, en la herramienta bote de pintura. Si mantenemos pulsado esta herramienta, vamos a encontrar la otra herramienta, la herramienta degradado. Y estamos listos para poder aplicar los colores. Observemos que los colores que se encuentran en esta parte, el color frontal es blanco y el color de fondo es negro. Entonces, si yo aplico ahorita un degradé, se va a aplicar en estos colores. También tenemos que tener en cuenta que para que se apliquen los colores que estoy designando en esta zona, aquí en las opciones de degradé tiene que estar seleccionada la primera opción. Las demás opciones son colores de degradé predeterminados por el propio programa. En este caso, yo siempre tengo que ver que esté marcado esta opción. ¿Ok? Ahora, una vez que ya está ahí marcado, vamos a designar los colores. Puedo escoger el color frontal y el color de fondo que quiero que tenga mi figura. ¿Ok? A ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a arrastrar aquí sobre el área de trabajo y ahí tenemos el degradé generado. Ahora, si nosotros queremos variar nuestro degradé, podemos recordar que aquí tenemos la opción de un degradé radial, de un degradé llamamos cuadrado o también llamado de ángulo, ¿no? El degradé reflejado y el degradé en forma de rombo o diamante. ¿Ok? Cualquiera que este sea, tú puedes aplicarlo según tus gustos, según lo que tú quieres obtener como resultado del trabajo en fondo. Yo voy a usar un degradé lineal normal y lo voy a aplicar sobre la zona de trabajo. ¿Ok? Bien, ahora, eso lo que estamos haciendo es aplicando un color degradé sobre el fondo. Observa aquí en la zona de capas tenemos ya nuestro fondo creado y ahora vamos a agregar los demás elementos que va a contener mi sitio web. Lo siguiente sería aplicar lo que viene a ser la zona de encabezados, para lo cual se recomienda siempre cada elemento que va a generarse dentro del fondo, vamos a agregarlo en capas nuevas. ¿Ok? De tal forma que si hay alguna modificación, algo que corregir, no va a afectar a los demás elementos. Entonces, estando aquí en la ventana de capas, vamos a activar el botón crear una capa nueva. ¿Ok? Pulsamos ahí y aparece una nueva capa vacía, obviamente. Recordemos que si esta ventana, la ventana de capas, no está activa, la vamos a activar desde el menú ventana. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa ventana siempre debe estar activa. Bien,
Ahora, en la capa 1 lo que voy a hacer es definir la zona de encabezados, ¿ok? Entonces, miren, para eso voy a usar la herramienta de marco rectangular y voy a elegir el área que para mí va a ser mi área de encabezados. El tamaño ya lo decides tú, según el tamaño que tú quieres establecer para este encabezado. Yo te estoy haciendo un ejemplo, ¿ok? Entonces, miren, en este caso voy a colocar este tamaño para mi zona de encabezados y ahora voy a aplicar un nuevo fondo, un nuevo color, pero en este caso voy a usar el bote de pintura, ¿ok? El bote de pintura lo que va a hacer es pintar de un solo color. Para eso va a usar el color frontal que yo tenga designado acá. Entonces, yo voy a elegir en este caso un azul mucho más oscuro para mi color de fondo. ¿Ok? Si yo pulso Control D, voy a observar que ya el fondo ha sido creado. El Control D, como recordemos, es para desactivar la selección. Como estoy trabajando en una capa separada del fondo, entonces si yo uso la herramienta mover, yo voy a poder modificar la ubicación de ese encabezado o incluso puedo pulsar Control T para cambiarle las dimensiones, el tamaño, según lo que yo quiera obtener como resultado. ¿Ok? Ahora, eh, este proceso sería similar para cualquier zona que yo quiero aplicar. Bien, ahora, en algunos casos, algunos quisieran tener no un color de fondo para el encabezado, sino una imagen de fondo, como vieron en el ejemplo al inicio del video. En ese caso, miren, voy a seleccionar mi capa 1 y voy a pulsar en el teclado el botón suprimir para borrar este encabezado. Y lo que voy a hacer es traer para acá una imagen que para mí va a ser mi imagen de fondo de encabezado. ¿Ok? Voy a ir a archivo, abrir y voy a buscar en el escritorio alguna imagen que me sirva para esto. En mi caso yo ya tengo preparado una imagen que es esta de acá, ¿ok? Y la voy a utilizar. Pero obviamente esto está ocupando demasiado espacio para mi área de encabezados. Entonces lo que voy a hacer solamente es traer la parte central que es la que me interesa. ¿Ok? Veamos lo que vamos a hacer. Miren, vamos a usar el botón de marco rectangular y voy a seleccionar el área que me interesa. Bien, listo. Ahora, yo puedo, observen que mientras yo tengo esta herramienta activada, yo puedo mover mi área de selección para adecuarlo al área exacta que yo quiero llevar. Bien. Ahora simplemente lo único que tengo que hacer es mover esta área seleccionada hacia mi nuevo, hacia el título o el fondo que he estado trabajando. En Photoshop CS5 observen que tengo un botón panel para poder ir de una área a otra o de una imagen a otra. En el Photoshop CS3 lo que tendrías que hacer es usar los botones minimizar, restaurar y cerrar que están aquí en la parte inferior. ¿Ok? Simplemente pulsamos restaurar y inmediatamente podríamos ver las dos imágenes a la vez. En mi caso, lo que voy a hacer en el Photoshop CS5 es darle clic derecho y poner la opción mover a una nueva ventana. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo puedo tener la ventana de la imagen en una parte y atrás la ventana donde está mi fondo web que estoy creando. Bien, entonces vamos a pulsar la herramienta mover y ahora sí arrastro esta imagen hacia mi fondo web. Una vez que está esto, lo voy a cerrar porque ya no quiero trabajar con ella y ya tengo mi fondo para mi encabezado. ¿Ok? Como ven, es muy grande para el diseño que estoy creando, entonces voy a pulsar Control T para poderlo corregir en el caso de las dimensiones. ¿Ok? Voy a arrastrar y voy a ir modificándole su tamaño. La idea es que encaje dentro del área que voy a designar para mi encabezado. ¿Ok? Una vez que ya tengo más o menos el tamaño que necesito, le voy a dar Enter. Listo. Bien, entonces ahí está ya nuestro encabezado. Eh, lo mismo, como les digo, podrían ser para las demás áreas, para hacer el área del pie o el área de los menús, incluso para el área de contenido. Muy bien, vamos a asignarle luego algunos efectos para hacer mucho más vistoso ese trabajo. Vamos a darle clic derecho sobre la capa donde he generado el encabezado y voy a usar opciones de fusión. Estas opciones de fusión, como recordemos, nos permite generar diferentes
efectos a mi selección. Recordemos que, por ejemplo, si yo quiero aplicar una sombra paralela, es preferible darle clic sobre la opción o sobre el nombre del efecto, más no sobre el casillero que marca ese efecto para aplicarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo marco, observen, se aplica el efecto, miren, ahí se nota cuando se está aplicando el efecto, pero no me da las opciones para modificar ese efecto. En cambio, si yo le doy clic sobre el nombre, inmediatamente aparecen las opciones y puedo modificar ese efecto. Por ejemplo, puedo modificar la distancia, la extensión, el tamaño, ¿no? Incluso le puedo cambiar el color. Vamos a, por ejemplo, ponerle un efecto normal y le vamos a poner un color blanco. ¿Ok? Entonces observen que la sombra ha variado. Incluso puedo cambiar el ángulo de esa sombra, ¿no? Y puedo aplicarle el efecto según lo que yo quiero obtener. Bien, aquí incluso podría aplicar otro tipo de efectos para lograr un efecto diferente. ¿Ok? Ya queda a criterio de cada uno cuál es el efecto que quieren tener para su diseño. Bien, yo voy a ponerle este nada más, lo doy OK y listo. Bien, el proceso sería similar para todos los demás cuadros, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar una capa nueva y en este caso voy a generar un recuadro de selección para el pie de página. ¿Ya? En el caso del pie de página, por ejemplo, voy a aplicarle un color de fondo sólido. En este caso voy a usar un azul mucho más oscuro, ¿ya? Casi negro. Voy a aplicarle aquí. Observen que estamos trabajando en una capa nueva, ¿ya? Y en nuestro caso vamos a desactivar la selección, control D. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle un borde, un color de borde. Bien, entonces voy a ponerle aquí, primero voy a cambiarle el color de frontal, en este caso está negro, le voy a poner blanco, ¿ya? Porque quisiera que el borde sea de color blanco, y para aplicarle ese borde voy a ir a la opción edición, contornear. Bien, el ancho viene a ser cuántos píxeles necesito que sea el ancho, y el color que va a utilizar, en este caso el color frontal que estamos poniendo ahí. También podríamos elegirlo desde acá, ¿no? Si es que yo quisiera variar el color. Por ejemplo, yo quisiera que sea color amarillo, ¿no? Entonces ahí le aplica ese color al trazo. Le damos OK y observen que automáticamente se ha generado. Voy a cambiarle. Por ejemplo, voy a pulsar control Z y voy a volver a aplicarle, pero voy a variarle el ancho. Voy a ponerle un ancho de 4 píxeles y un color blanco. ¿Ok? Le damos ahí, OK, y miren, ahí modificó ese diseño. Bien, yo creo que con este ejemplo ustedes ya tendrían claro todo lo que podrían hacer dentro de Photoshop para crear su diseño web. Eh, un detalle más, en el caso de que ustedes quieran hacer un fondo para su área de contenidos, la sugerencia es que ese fondo no sea muy nítido, porque si no, los textos que van a ir encima de él no van a poder ser visibles. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, voy a abrir una imagen, ¿ya? En este caso vamos a buscar una imagen de fondo, ¿no? Digamos que es la misma de acá, ¿ok? Voy a seleccionar el área, digamos que queremos que todo esto sea nuestro fondo para el área de contenidos. Vamos a mover a una nueva ventana para poderlo arrastrar con la herramienta mover, y luego lo voy a colocar, ¿no? A un tamaño adecuado. Si se dan cuenta, estoy haciendo el mismo proceso que hice anteriormente cuando lo quise colocar como una zona de encabezados, ¿verdad? Observen que incluso una vez que yo he movido esta imagen hacia mi fondo web, automáticamente se está generando una capa nueva. ¿Ok? Entonces, en este caso, imaginemos, por ejemplo, de que la imagen queremos que se coloque en esta zona, ¿no? En toda esta zona, como área de contenidos. Si yo escribo un texto sobre esto, se va a perder, no se va a dejar leer.
Entonces la sugerencia es lo siguiente, miren, además de haberle puesto la imagen, voy a cambiarle el relleno. Y en el relleno le voy a poner un relleno más claro para que deje ver un poco de transparencia, como si fuese una marca de agua. Ahora, pero recuerden que eso lo que va a hacer es generar una marca de agua y va a dejar ver el fondo que está detrás, ¿verdad? Entonces, en este caso podría ser ese una aplicación o lo otro podría ser también lo siguiente. Miren, selecciono la capa donde está esta imagen y pulso crear una capa nueva para que salga encima. Si sale en otro lugar, simplemente lo arrastro, ¿ok? Y a este fondo le pongo un color, por ejemplo. Voy a ponerle el color blanco que está aquí, ¿ya? El color blanco. Y en este caso lo voy a aplicar solamente sobre la zona de mi imagen de contenidos, ¿ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, por acá, digamos, hasta ahí, ¿ok? Le doy Enter. Y ahora a este fondo blanco le voy a cambiar el relleno. Al cambiarle el relleno, también estoy logrando que el color blanco sea un poco más transparente y deje ver la imagen. Quizás eso va a generar que el efecto sea mucho mejor para el caso de la imagen. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de los casos que tú quieras aplicar, es necesario siempre tener en cuenta que la zona de contenidos tiene que poderse leer los textos que tú puedas colocar ahí. Bien, una cosa más que me olvidaba es en el caso de los botones. Si tú quieres generar botones, en este caso son 5 los botones que tú tienes que crear, puedes empezar creando uno en una capa nueva, por ejemplo la capa 5, voy a crear un botón, vamos a imaginar que el botón es este, ¿ya? Vamos a hacer algo rápido, el botón para que tú lo puedas ver, en este caso le voy a aplicar un degradé, ¿ya? Y vamos a ponerle acá que el botón sea esto, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, vamos a cancelar control Z, vamos a hacerlo un poquito mejor para que se vea el efecto, ¿ok? Y luego le voy a aplicar un efecto de degradado, perdón, de opciones de fusión, y le voy a aplicar lo que es un bisel y relieve, ¿ok? Para darle una especie de forma o de elevación para que se vea mucho mejor. A ver, vamos a buscar uno que se vea el botón mucho mejor, con mayor estética. A ver, vamos a ver, creo que el primero está bien, ese de ahí. Ok, listo, ahí está mi botón. Y si yo quiero tener 5 botones iguales, entonces ya no tengo que estar creando uno por uno. Simplemente esta capa 5 lo que voy a hacer es duplicar esa capa. Duplico la capa y ya tengo otro botón. Ok, aparentemente aquí no ha aparecido un nuevo botón, pero lo que pasa es que está encima, simplemente con la herramienta mover y seleccionando la capa donde está esa copia, lo voy a arrastrar. ¿Ven? Ahí está. Ahí está el segundo botón. Voy a generar una copia más, duplico la capa y nuevamente lo arrastro. ¿Ves? Entonces, solamente basta con crear un solo botón y luego el resto lo duplico para crear mis 5 botones. Ok, ahí está. Finalmente ya tengo mis 5 botones. Bien. Y ya estaría, simplemente sería cuestión de acomodarlo para tener ya mi diseño casi terminado. Ok, ahora, en el caso de los textos, si te das cuenta, puedes hacer la misma forma de efectos que hemos creado para el caso de los recuadros. Es decir, escribes el texto, por ejemplo, voy a acercarme a inicio, voy a acercarme a inicio para poder crear al botón que va a ser mi inicio, ¿ya? Voy a escribir ahí, inicio, ¿ya? En este caso está saliendo del color celeste, que es lo que está marcado acá. Le voy a cambiar, voy a seleccionar, le voy a poner un color más oscuro, por ejemplo, para que se vea mejor. Y el tipo de letra lo puedes cambiar, yo lo voy a dejar ahí, puedes cambiar el color de letra. Y para cambiar el tamaño voy a usar la herramienta mover y con control T le reduzco el tamaño. ¿Ok? En este caso lo voy a reducir el tamaño ahí, lo voy a acomodar, pues se vea mejor, le doy Enter
¿Listo? Y le puedo aplicar un efecto, ¿no? Por ejemplo, clic derecho, opciones de fusión, y en este caso le voy a poner un resplandor exterior. ¿Ya? Vamos a ponerle un color amarillo para que sea más notorio. Cambiamos la trama a normal y le vamos a aplicar un tamaño y un extender, ¿no? Para que se vea mucho mejor. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Se ve el resplandor. Ahí voy a acomodarlo un poquito y ya estaría casi terminado mi efecto. ¿Ve? ¿Listo? Ahí está. Queremos uno más, por ejemplo, para la opción presentación, hago lo mismo, clic derecho, duplicar capa, ok, lo movemos y en este caso le vamos a cambiar el nombre, pues, ¿no? Pulsamos la herramienta de texto y le vamos a poner presentación, ok. Ahora, obviamente este texto está muy grande, con control T lo vamos a cambiar el tamaño. Recuerda que para poder usar el control T tenemos que tener activada la herramienta mover. Si estás en la herramienta de texto no te va a aceptar. ¿Ok? Listo. Enter. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, mira, ahorita tengo aquí la herramienta de texto activada y yo pulso control T. Lo que va a hacer en este caso es abrir la ventana de texto para cambiar los atributos del texto. Pero no es lo que yo quiero. Entonces, pulso la herramienta mover y ahí recién pulso control T. ¿Ok? Ese es para cambiar el tamaño. ¿Ya? Entonces, no te equivoques al momento de trabajar con tu diseño. Bien, enter. Ya tengo esto creado. Y así sería para los siguientes, ¿no? Duplicamos capa, ¿no? Eso me permite ahorrarme el trabajo de estar buscando nuevamente los tipos de letra, los efectos. Simplemente hago uno y el resto lo modifico. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, va a ir galería. Y si el texto está muy pequeño, control T, lo adecuo al tamaño. ¿Ves? Ahí está. Bueno, en este caso ya tú lo vas arreglando de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tus necesidades. ¿Listo? Entonces ya está casi por concluir nuestro fondo web y ahora simplemente quedaría el siguiente paso que sería recortarlo para poderlo llevar a nuestra página web. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. Ok, nos vemos.